Cordial saludo para todos los estudiantes del curso de psicobiología de parte de toda la red de docentes que acompañamos el curso. En esta oportunidad les vamos a compartir el tutorial de la unidad 2, aplicaciones de la psicobiología. El primer concepto que abarcaremos es el concepto de psicobiología, pero para poderlo entender, entonces dividimos la palabra en biología y psicología. Entonces, entendiendo a la biología como el estudio de la vida y a la psicología como el estudio científico de los procesos mentales y del comportamiento. Entonces, ya teniendo claridad de estos dos conceptos, podemos llegar a definir el concepto de psicobiología, entendiéndola como el estudio de las bases biológicas de la conducta y de la cognición. Entonces nosotros podemos decir que la psicobiología estudia la forma en que la conducta y el funcionamiento mental están relacionados con las bases biológicas. Y en este estudio de las bases biológicas de la conducta y de la cognición dirige su atención básicamente hacia los sistemas nerviosos y endocrino y la evolución y nuestra herencia genética, estudiando el papel del cerebro y de los sistemas nerviosos y endocrino en las funciones como la memoria, la percepción, las emociones, el lenguaje, la atención, el pensamiento, el aprendizaje, las motivaciones, la emoción, es decir, todo lo que tiene que ver con nuestros procesos mentales. Continuando con los estados del ánimo, encontramos una emoción que nos ha acompañado a lo largo de nuestra vida y que generalmente está presente en situaciones de conflicto, ya sea conflicto interno con nosotros mismos o un conflicto con los demás. Generalmente cuando no descargamos esta ira adecuadamente, las consecuencias pueden ser catastróficas tanto para nosotros como para los demás. Cuando nos encontramos bajo la influencia de la ira, tendemos a actuar impulsivamente, lo que nos cuesta pensar con claridad y por tanto somos incapaces de ver y evaluar nuestros propios sentimientos. Pero una ira bien gestionada también puede ser beneficiosa para nosotros. Entonces hay diferentes teorías que nos dicen que por medio, por ejemplo, de la creatividad, de la investigación, del humor, nosotros de una u otra forma descargamos nuestra ira, teniendo en cuenta que precisamente la cultura ha reprimido esta emoción que es frecuente en nosotros, que es un mecanismo de defensa que nosotros tenemos para reaccionar frente a diferentes situaciones. Entonces, cuando nosotros hacemos una adecuada gestión de la ira, esta misma energía nos puede ayudar a resolver conflictos de una forma adecuada, digamos, sometiendo de una forma nuestros sentimientos negativos, haciendo que esto se desvanezca. Siendo entonces muy importante el poder tener el manejo de todas estas emociones. Un factor biológico que muchos investigadores aseguran que determina la violencia es el hormonal, afirmando que en los hombres se incrementa mucho más la tendencia a ser violentos que en las mujeres. La explicación de la violencia en la conducta humana pues tiene diferentes teorías. Unas hacen referencia a la parte de la educación, de la cultura, y otro que es la parte biológica, que hace referencia a todo lo referente al proceso hormonal. En este sentido, se entiende que la testosterona influye en la conducta violenta y esta básicamente se vincula a la agresión o al comportamiento agresivo como una reacción que tiene el sujeto cuando percibe estímulos como una amenaza.
Entonces, es muy importante precisamente poder entender todos estos factores, que no solamente estamos hablando que la conducta violenta en el ser humano tiene que ver con un aprendizaje social, con un aprendizaje cultural, sino que también nos encontramos influenciados por los factores biológicos. La conducta sexual humana ha estado relacionada con el comportamiento violento y la agresividad en el ser humano. La conducta sexual es muy particular, es individual y tiene peculiaridades en cada sujeto. No podemos explicar el comportamiento sexual solamente desde los factores culturales, desde los factores sociales, sino que tenemos que explicarla también desde un complejo proceso fisiológico. Entonces, de esta forma nosotros podemos decir que algunos de los factores que influyen en la conducta sexual son la herencia, el ambiente en general, la cultura, la formación, la educación, pero también ciertos metabólicos intracerebrales como los neurotransmisores, así como la constelación hormonal. En este sentido, la diapositiva nos muestra dos sustancias químicas muy importantes que son la testosterona y la serotonina. La serotonina se ha vinculado para estabilizar el estado emocional del ser humano ante situaciones de tensión y concretamente sirve para inhibir la agresividad y las conductas violentas que se pueden derivar de ella. Entonces, las personas más impulsivas y violentas tienden a tener menos niveles de serotonina. Entonces, podemos ver, por ejemplo, que la serotonina puede brindar serenidad, puede brindar esa inhibición de la agresión, mientras que con la testosterona estamos hablando que hay un mayor líbido, hay mayor competencia, porque la testosterona está relacionada con la agresividad, con ese impulso, digámoslo, o esa pulsión sexual. Entonces por eso podemos hablar que la serotonina puede hacer que en el sujeto haya menos líbido o menos impulso sexual. Entonces nosotros decimos que la serotonina, digamos que no se la lleva muy bien con la testosterona, siendo una hormona que al actuar sobre las neuronas, haciendo que éstas sean más insensibles con la testosterona, potencializando el comportamiento agresivo y violento. Luego de realizar una pequeña contextualización de las temáticas que veremos en la unidad 2, vamos a realizar la explicación de la actividad fase 3. La unidad 2, fase 3, que denominamos conceptualización, se debe desarrollar entre el 16 de marzo y el 16 de abril del 2018. Entonces aquí es muy importante que cada uno de ustedes programe muy bien sus actividades, programe muy bien su tiempo para que podamos cumplir con el desarrollo de esta fase. En la unidad 2, las temáticas que profundizaremos son las generalidades de la psicobiología, el estrés y la depresión, la ira, la conducta violenta, la agresividad y la sexualidad humana. En la unidad 2 vamos a desarrollar 3 actividades de carácter individual, pero a pesar que son individuales, es muy importante que ustedes interactúen activamente en el foro para que haya un verdadero debate académico, que es el objetivo de nuestros foros colaborativos. Entonces, el primer paso que debemos desarrollar para poder realizar con éxito las 3 actividades que nos está solicitando la unidad 2 es descargar y leer las referencias bibliográficas que están sugeridas en la unidad 2. Es muy importante que ustedes se remitan a estas lecturas que se han sugerido para la unidad, ya que muchas veces ustedes se van a buscar en Google esta información, y muchas veces la información que ustedes
descargan es una información poco confiable, así que es muy importante que ustedes lean, descarguen las lecturas recomendadas en la unidad. ¿Dónde vamos a encontrar estas lecturas? Estas lecturas las vamos a encontrar en el entorno de conocimiento. Aquí está marcado en un círculo la unidad 2, que la denominamos psicobiología y sus aplicaciones. Ahí ustedes van a dar clic y van a poder encontrar las lecturas sugeridas. Después de que ustedes le han dado clic en nuestro link, les va a aparecer esta figura, como la tienen aquí ustedes, donde van a poder descargar cada una de las lecturas. Como muchos estudiantes nos manifiestan sus dificultades para poder descargar las lecturas desde el entorno de conocimiento, estas lecturas también se encuentran disponibles en la información inicial en el foro de noticias del curso. Entonces aquí también las van a poder descargar. En esta diapositiva les estoy mostrando cómo les aparece el drive de las lecturas de la unidad 2 en nuestro foro de noticias del curso. En el paso 2, cada uno de ustedes deberá responder las 4 preguntas reflexivas que el docente vinculará en el foro colaborativo. Las preguntas son: primero, desde las lecturas realizadas, construya una definición de psicobiología. Segundo, con respecto a la depresión mayor, ¿cuáles son las variables que incrementan el riesgo de suicidio en sujetos con este diagnóstico? En la tercera encontramos: las respuestas al estrés tienen como componente principal el sistema neuroendocrino. Describa cuál es el funcionamiento de este mecanismo como respuesta a un agente estresor. Cuarta, el estrés cotidiano infantil se refiere a contratiempos y preocupaciones que suceden en el entorno diario del niño. Desde la psicología, ¿cómo podemos favorecer la salud mental en la infancia? Entonces la idea es que ustedes compartan sus respuestas y que logren hacer un debate académico en el foro. En esta diapositiva básicamente lo que quiero es mostrarles dónde ustedes van a encontrar la unidad 2, fase 3, conceptualización en el foro colaborativo. En el paso 3, lo que tenemos que realizar es descargar los formatos que vamos a utilizar para la realización de nuestras actividades. Los formatos para realizar la actividad ustedes las van a encontrar en el entorno de aprendizaje práctico, específicamente en actividades prácticas, donde ustedes van a encontrar las estructuras o formatos para poder realizar esta actividad. Entonces, en ese link que les mostré anteriormente, ustedes lo van a desplegar y van a encontrar la guía para el uso de los recursos educativos. En este momento, pues nos encontramos en la fase 3. Entonces, simplemente es que ustedes la descarguen, la consulten detalladamente para que puedan realizar la actividad. En la fase 4, ya la actividad lo que nos está pidiendo es que debemos elaborar un mapa conceptual por cada una de las lecturas obligatorias que se encuentran en la unidad 2. Y esta elaboración de estos mapas debe evidenciar y reflejar la apropiación teórica que usted ha tenido de cada una de las temáticas que se abordaron en estas lecturas. Entonces, cada uno de ustedes debe entregar 3 mapas conceptuales, uno por cada una de las lecturas obligatorias de la unidad 2. En esta diapositiva lo que les estoy mostrando es un esquema de mapa conceptual. Como pueden ver, el concepto principal es psicología. Entonces, la idea es que cada uno de ustedes haga una lectura minuciosa, una lectura detallada, una lectura analítica de cada una de estas lecturas para que puedan extraer ese concepto principal para que puedan desarrollar los mapas conceptuales.
Los mapas conceptuales tienen unas características específicas. Entonces es muy importante que los que tengan dudas para el desarrollo de mapas conceptuales pidan asesoría al docente y también pueden hacer una revisión bibliográfica que les permita también aclarar esos vacíos que ustedes tienen para la elaboración de este tipo de esquema gráfico. Como paso 5 para el desarrollo de nuestras actividades tenemos que cada estudiante debe realizar un video seleccionando una de las temáticas que más le llamó la atención de los diferentes artículos que fueron publicados en la unidad 2. Este video debe ser un video corto, 3, 4, 5 minutos, pero que permita que usted exponga con claridad y de forma argumentada esa temática que usted seleccionó. Después que cada uno de ustedes ha realizado el video de esa temática que más le gustó, que de pronto usted más profundizó, entonces este video usted lo va a revisar verificando que se vea y se escuche perfectamente. Y luego que ha hecho esta verificación, usted debe publicarlo en YouTube. Luego que cada uno de ustedes ya ha realizado la publicación del video en YouTube, pues debemos verificar que el trabajo que vamos a presentar cumpla con lo requerido. Entonces, el trabajo debe tener una portada de una hoja, los 3 mapas conceptuales, una hoja por cada lectura obligatoria, el link del video en media hoja, donde aquí deben incluir el enlace del video publicado en YouTube, confirmando de que el video abra perfectamente y se escuche. Asimismo, el trabajo pues debe tener las normas en APA, que también las vamos a utilizar en media hoja. Por tanto, nuestro trabajo va a tener un máximo de 5 páginas. Finalmente, cuando hemos hecho la revisión que nuestro trabajo cumple específicamente con lo que está solicitando la guía, entonces lo voy a entregar en el entorno de seguimiento y evaluación, específicamente en el link correspondiente, que para este caso es la fase 3, conceptualización e entrega de la actividad. Y con esto pues finalizamos la entrega de nuestro trabajo. Antes de finalizar, quiero recordarles la importancia de la comunicación constante con el docente por medio del Skype, de los foros, del correo institucional, participar activamente de las webs. Y los que no lo logran participar, escucharlas, porque las webs les va a permitir aclarar conceptos, así como también aclarar dudas que tengamos sobre la presentación de las actividades. Y por último, no dejen las últimas semanas o la última semana para participar en las actividades. Recuerden, la planeación del tiempo es muy importante, y si no persigues lo que quieres, nunca lo tendrás. Si no vas hacia adelante, siempre estarás en el mismo lugar. Hasta pronto. Muchas gracias a cada uno de ustedes por la atención prestada.